Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de morfología y para hablar de morfología vamos a empezar recordando dos características clave del lenguaje humano de las que hablamos en la unidad 1. Por un lado, la doble articulación. ¿Sí? Recordemos esta definición que dimos de doble articulación según la cual toda cadena lingüística está formada por unidades de sonido, ¿sí? Que ya vimos en la primera parte de esta unidad, los fonemas, esas unidades carentes de sonido, ese inventario de sonidos que forman una lengua y que, bueno, obviamente se combinan entre sí en toda cadena lingüística. Y a su vez, esa combinación de unidades carentes de significado, esos fonemas, se combinan para construir unidades dotadas de significado, los morfemas, que a su vez se combinan para dar lugar a unidades aún mayores, las palabras, las frases. Y dijimos que el lenguaje era productivo, es decir, que con un conjunto finito de elementos, por ejemplo, estas unidades, es posible generar un conjunto potencialmente ilimitado, infinito, de estructuras lingüísticas. Pero para esto tenemos que tener ciertas pautas de combinación generales y regulares. Bien. Otro aspecto del que estuvimos hablando era también en la primera unidad, al principio de la materia, cuáles son los conocimientos implícitos que todos los hablantes tenemos. Y entre esos conocimientos implícitos hablamos de esta capacidad que tenemos de reconocer unidades menores que la palabra, ¿sí? Como en este caso las marcas de plural o la base de un verbo o la desinencia verbal, es decir, conocemos esas partes y podemos combinarlas para formar unidades mayores, para formar palabras. Y dijimos que ese conocimiento es un conocimiento productivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos capaces de producir y reconocer palabras nuevas, neologismos, aun cuando nunca los hayamos escuchado antes. Y esto gracias a que podemos reconocer que esa palabra nueva tiene partes diferentes y si conocemos el significado de esas partes, podemos entender estas palabras nuevas. Bien, la morfología, ¿sí? Intenta formalizar este conocimiento. Es decir, somos capaces de reconocer partes en las palabras, de entender palabras nuevas y por eso sabemos que la palabra no es la unidad mínima con significado. Ustedes tienen en la bibliografía varias referencias y varias reflexiones acerca de las dificultades para tomar como unidad para la morfología a la palabra. En particular lo tienen en los textos de Escandel Vidal y de Walde. Entonces la morfología estudia las palabras, su estructura interna, es decir, sabemos que no es una unidad mínima, sino que tiene estructura interna y los principios que regulan, que gobiernan esa estructura. Es decir, se propone identificar y caracterizar las unidades mínimas con significado que estructuran las palabras. Esto es lo que definimos como morfema. ¿Cuáles son esas unidades? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué características tienen? Y a su vez, el otro aspecto importante es dar cuenta de cuáles son los principios que gobiernan la combinación de los morfemas, es decir, los procesos morfológicos. ¿Sí? ¿Qué principios rigen la combinación de morfemas? Porque los morfemas no se combinan de cualquier manera ni en cualquier orden. Entonces, si pensamos en la lingüística como una ciencia y en la morfología como parte de esa ciencia, este estudio nos sirve para entender cómo puede organizarse el léxico de los hablantes y cómo se organiza de manera económica, porque obviamente tenemos almacenadas muchísimas palabras y las procesamos muy rápidamente y entonces tiene que haber algún modo económico de almacenar y procesar y también nos permite explicar cómo es posible que entendamos, formemos nuevas palabras y las entendamos. Bien, entonces vamos a definir a los morfemas como las unidades lingüísticas mínimas con significado. Por ejemplo, sol. Está asociada a un significado. En este caso es una palabra que está conformada por un único morfema. También tenemos otras palabras como el siguiente ejemplo. Comían
que tiene dos partes. Cada una de esas partes es un morfema, unidad atómica e indivisible. ¿Por qué? Porque ya no se puede dividir más. La raíz com, de comer, y la desinencia ian, que marca que es la tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, del indicativo. Decimos que es indivisible porque no podemos pensar que, por ejemplo, la i marca tercera persona, la a el pretérito o el plural, ¿sí? Sino que están todos esos significados asociados a esa forma. Entonces, el morfema es un signo lingüístico, en términos de Ferdinand de Saussure, este autor que vimos en la unidad 1. ¿Por qué? Porque es la unidad formada por un significante, que son los sonidos o los fonemas que forman ese morfema, y el significado que se asocia a él. A veces esa asociación de significado es un poco más clara, como en sol, otras veces es más abstracto, como el caso de la desinencia verbal. Bien, entonces decíamos que el otro aspecto, además de definir la unidad, es clasificarla. Y bueno, ustedes van a ver en la bibliografía que los morfemas se caracterizan a partir de distintos criterios, como vemos aquí. Podemos tomar el criterio según el significado que conllevan, es decir, hay morfemas léxicos o raíces como am, del verbo amar, sol o causa, que son los morfemas que conllevan el significado del léxico frente a los afijos que normalmente determinan su categoría sintáctica o aportan matices de significado, ¿sí? Vamos a ver que habrá afijos, derivativos o flexivos, etc. Frente a esos morfemas léxicos o raíces tenemos los morfemas gramaticales que básicamente lo que hacen es aportar significado gramatical, como el género, el número, la desinencia verbal o bien los artículos y las preposiciones que también cumplen funciones gramaticales. También el grado de dependencia del morfema es un criterio para clasificar estas unidades. Hay morfemas libres, es decir, elementos que tienen autonomía, que pueden pronunciarse de manera independiente, como sol, antes, mañana, frente a morfemas ligados, como la raíz del verbo amar, o el plural, o el género femenino, o las desinencias verbales, y los afijos en general, incluidos también los afijos derivativos, que deben unirse a otro morfema para poder crear una palabra. Y en cuanto a los afijos, también se clasifican según su ubicación. ¿Sí? Estos afijos, los elementos morfológicos que siempre están ligados, unidos a una raíz o a un elemento que contenga una raíz, se clasifican según la ubicación. Si están antes de la raíz son prefijos, si están en medio de la raíz y un morfema flexivo o un morfema derivativo, se llaman interfijos, y los sufijos, finalmente los que están al final de la palabra. Bien, además, recordemos que hablábamos antes, en la primera parte de esta unidad, de fonemas y alófonos, ¿no? El fonema como una entidad abstracta en alguna medida, una representación mental del sonido que se concreta de distintas maneras según el contexto, y esas concreciones o realizaciones concretas se llamaban alófonos. Del mismo modo, podemos entender la noción de morfema como un concepto relativamente abstracto que alude al significado que se realiza en una determinada cadena de fonemas, o bien en cadenas que están asociadas de alguna manera, y vemos aquí el caso, por ejemplo, del morfema de plural en español. ¿Sí? El morfema está asociado al concepto plural en español. Ahora, como ya hemos visto, casos anteriores dentro de la ejemplificación, por ejemplo, de los conocimientos morfológicos de los hablantes, que ese plural se puede marcar o solo con la S o con ES, si la base termina en consonante, o bien puede no haber diferencia entre el singular y el plural, y entonces hablamos de un morfema cero, como en crisis y análisis. Bueno, cada uno de estos elementos, la S sola de casas o bancos,
la marca ES, que aparece en azules, maníes, soles, y el morfema cero de crisis y análisis, son los alomorfos del morfema plural en español. También tenemos alomorfos, por ejemplo, de raíces verbales, cuando son raíces irregulares, ¿sí? La raíz del verbo caber, por ejemplo, que significa poder contenerse dentro de algo. Tiene distintos alomorfos. Cab, en las formas cabe o cabía, quep, en quepo, cup, en cupo, y algunas otras más. Bien. Además dijimos que hay pautas regulares de combinación que la morfología intenta explicar. Y uno de los aspectos importantes aquí es reconocer que las palabras tienen una estructura jerárquica, es decir, que una palabra compleja, es decir, una palabra que tiene más de un morfema, no se forma de cualquier manera, sino en un orden determinado. Por ejemplo, el prefijo des no se une a glob en desglobalización, sino que primero glob, la raíz glob, se une al sufijo derivativo al y se forma así el adjetivo global, que se puede verbalizar por medio de ese nuevo sufijo izar. A su vez, este verbo se puede convertir en nombre mediante el sufijo sion, y a eso es a lo que se le antepone el prefijo des para llegar a desglobalización. Este ejemplo lo tienen bien explicado en el texto de Escandel Vidal en la página 148. Bien. Entonces, las palabras se forman por medio de procesos regulares, ¿sí? Y también estos procesos morfológicos sirven para explicar cómo se producen diversas formas de una misma palabra. Así, básicamente, tenemos dos procesos de formación de palabras, la derivación y la composición, y, por su parte, la flexión, que nos sirve para producir diversas formas de una misma palabra. Veremos también, van a ver en la bibliografía, que hay otros modos de formar nuevas palabras, pero nos vamos a centrar en estos que son los principales. Ustedes podrán ver más en la bibliografía y también los van a ver en la cursada de gramática 1. Bien, entonces según su conformación morfológica, palabras pueden ser simples, derivadas o compuestas, ¿sí? Las palabras simples pueden ser palabras primitivas, es decir, que solamente están constituidas por una raíz como sol, mar o par, o bien pueden ser palabras flexionadas, ¿sí? Es decir, la raíz, que no es una raíz independiente, sino que en este caso una raíz ligada, con un morfema flexivo, que puede ser de género, como en gato o gata, o bien, por ejemplo, la desinencia verbal con amaba, bueno, o el número. Bien. Frente a estas palabras simples tenemos las palabras complejas, como las palabras derivadas y las palabras compuestas, que vamos a ver a continuación. Entonces, el primer proceso de formación de palabras del que vamos a hablar es la derivación, que forma parte de la morfología léxica, porque produce nuevas palabras. Hablamos de derivación cuando a un morfema raíz se le suma uno o más afijos para dar lugar a una nueva palabra. Allí tienen ustedes algunos ejemplos. La raíz adjetival public, ¿sí? Se unida a el sufijo dad nos da publicidad. Al verbo crear se le antepone el prefijo re y tenemos recrear. También tenemos un ejemplo de aumentativo en autazo, o una palabra un poquito más compleja, antisocial, que tiene a su vez sufijación y prefijación, ¿sí? Que acabo de advertir que, bueno, están un poco corridas las llaves, tendrían que haber ido un poco más a la derecha, no sé qué pasó allí, pero bueno, se entiende cuál es la estructura de la palabra. Bien, entonces, bueno, entonces decíamos que esta
este sufijo o estos sufijos pueden estar sujetos a diversas reglas, es decir, pueden unirse dad, por ejemplo, solo adjetivos, re antes solamente se prefijaba verbos o adjetivos, como recrear, por ejemplo, o re lindo, ahora también se ha extendido su uso a la prefijación de sustantivos y uno dice, tiene la re casa como un intensificador, ¿no? El re auto, la re guita. Bien. También tenemos derivación parasintética o parasíntesis o circunfijación, que se da en el caso en que la nueva palabra surja de a la vez prefijar y sufijar, es decir, poner tanto un prefijo como un sufijo en una base. Por ejemplo, en el caso de avinagrar o asegurar. Por ejemplo, no existe avinagre y luego se le adjunta ar o al revés, vinagrar y luego se prefija con a, sino que avinagrar o asegurar se producen con la circunfijación, es decir, el prefijo y el sufijo a la vez, o bien dos raíces, como en el caso de televisión, se reciben una derivación por medio de una morfema flexivo como ad y posteriormente la flexión televisado. También existe el caso de la conversión o derivación cero, no tan frecuente en español, y ustedes tienen allí algunos casos, por ejemplo, del inglés, donde shelf, que es repisa, to shelf, bueno, poner en una repisa, can, lata, to can es enlatar. En argentino, por ejemplo, en español, perdón, es bastante frecuente la conversión de adjetivo a sustantivo, como por ejemplo en el caso de argentino. Bien. El otro proceso importante de formación de palabras es la composición, cuando se unen más de un morfema raíz. ¿Sí? Allí tienen ustedes algunos ejemplos: sacacorchos, boquiabiertos, cien pies, sobremesa. En español es un proceso relativamente restringido, es más común en otras lenguas, como por ejemplo el inglés, y hay también en español composición a partir de raíces grecolatinas, ¿no? Como geografía o xerófilo. Ustedes tienen en la bibliografía, sobre todo Muñoz Basols, bien desarrollados diversos modelos de composición según el tipo de bases que se combinen. Ahora, como decía antes, hay lenguas donde la composición es muy productiva y, por ejemplo, se da el caso incluso que una palabra puede ser toda una oración. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de Chucoto, que es toda una frase, el anciano nómade, formada por la incorporación, la sucesiva composición a partir de las bases hombre, viejo y nómada. Hay también algunas lenguas donde se repite una base en forma total o parcial para dar distintos significados. Esto se llama reduplicación. Esto es bastante poco frecuente en español. Tenemos allí dos casos como yo y bla, bla. También hay diversos procesos más de formación de palabras, como las siglas, los acrónimos, las abreviaturas, los acortamientos, etcétera, que ustedes pueden, si quieren, consultar en la bibliografía. Ahora bien, la morfología flexiva, a diferencia de la morfología léxica que vimos hasta recién, lo que hace es modular, digamos, el significado de las palabras. Es decir, que una palabra adquiere distintas formas, manteniendo su categoría gramatical para expresar ciertos significados, ¿sí? Ciertos significados como la pluralidad o el tiempo verbal o la concordancia. Algunos de estos significados, como ven allí, son intrínsecos o inherentes, ¿sí? Como decíamos antes, la pluralidad o el tiempo verbal, ahora vamos a ver ejemplos, y otros simplemente son significados gramaticales o dependientes que tienen que ver con el hecho de que unas palabras concuerdan con otras o tienen determinadas funciones sintácticas y eso se marca morfológicamente. Veamos, por ejemplo, en el caso de la flexión nominal y adjetival.
El género en un sustantivo como gato, gata, es inherente, es decir, de acuerdo con el sexo del animal, se utilizará el género masculino o femenino. En cambio, en el caso del adjetivo chico o chica, en este caso estamos hablando de un gato chico, ¿no? No de un chico o una chica. Esa flexión es dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender del género inherente del sustantivo. ¿Sí? Y aparece allí el género del adjetivo solo por cuestiones de concordancia. ¿Mm? Lo mismo pasa con el número. ¿Sí? En el sustantivo es inherente. Si uno quiere hablar de una mañana, utiliza el plural, el singular, pero si quiere hablar de varias mañanas, tiene que utilizar el plural. En ese caso es inherente. Ahora, por ejemplo, si digo mañanas azules, la aparición del plural en el adjetivo es una marca de un rasgo dependiente. ¿Por qué? Porque depende del número del sustantivo. Lo mismo en crisis frecuentes. Un tipo de morfología que se ha perdido en español es la morfología de caso, que sí existía en latín y existe actualmente en muchas lenguas, como el finlandés o el alemán, por ejemplo. El caso tiene que ver con la marca de la función sintáctica que cumple una palabra. Eso, en estas lenguas, se marca con una forma, un sufijo adjuntado a la raíz, ¿sí? Por ejemplo, decimos nauta bonus, para hablar de el singular, una nave buena, en el caso nominativo. Pero en acusativo, por ejemplo, nautam bonum, ¿sí? Entonces, si nave buena es sujeto, por ejemplo, yo digo la nave buena es resistente, se usará el caso nominativo, nauta bonus. Pero si esa frase cumple la función de objeto directo, yo digo algo así como, por ejemplo, pinté la nave buena, usaré el caso acusativo, nautam bonum. Como les decía, esto en español prácticamente no existe, no se ha mantenido el caso del latín, salvo en los pronombres personales, que es el único caso donde aparece. Fíjense las diferencias, ¿no? La primera persona puede ser yo o puede ser me. Yo sí es el sujeto de una oración. Yo estudio lingüística. Pero en cambio, si es objeto directo, me pegó, fíjense que esa primera persona aparece de la forma me, es decir, el caso acusativo, la función sintáctica de objeto directo, se marca con me. Lo mismo si es objeto indirecto, ¿no? Me dio una flor. Bien. Además de la flexión nominal o adjetival, tenemos en español la flexión verbal, es decir, la marca de persona, de número, de tiempo, modo, aspecto que aparece en las desinencias verbales, que suelen llamarse amalgamas justamente porque amalgaman, conjugan todas esas significaciones en un único morfema. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el paradigma de la conjugación verbal del verbo amar, ¿sí? La primera conjugación, en presente del indicativo. Fíjense que el paradigma es el conjunto de elementos lingüísticos que tiene una propiedad común. En este caso, por ejemplo, la raíz verbal y los elementos variables que transmiten las distinciones de persona, número, tiempo, etc. Bien. Para ir terminando, nos queda hablar muy brevemente, lo tienen después en la bibliografía, de las categorías gramaticales, ¿sí? Es decir, las palabras del español y por supuesto también en otras lenguas se clasifican en diversas categorías que toman en cuenta las propiedades morfológicas que tienen estas palabras, qué tipo de funciones pueden cumplir, qué significados pueden conllevar. La clasificación de las palabras incluye categorías como nombre, adjetivo, verbo,
adverbio, preposición, conjunción, etc. Ahora bien, todas esas categorías normalmente se agrupan en dos grandes clases. La clase de las categorías léxicas o abiertas, ¿sí? Que son aquellas palabras que tienen significado semántico y referencial, normalmente son los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios, y también suelen llamarse palabras de clase abierta porque su número puede aumentar permanentemente cuando, por ejemplo, acuñamos nuevas palabras. Los neologismos, como por ejemplo cuarentenar o albertismo, por nombrar algunos bastante recientes. En cambio, las categorías funcionales son aquellos elementos lingüísticos que no tienen significado léxico, sino que su función es principalmente gramatical. Por ejemplo, marcar la concordancia, o ser funcional como nexos, o indicar cuál es la función sintáctica de un elemento. Ustedes tienen, por ejemplo, Muñoz Basols en el punto 5 del capítulo 3 y en el texto de Walden, en el punto 1.2 también del capítulo 3, un desarrollo, una caracterización de cada una de estas categorías más extendida. Antes de pasar a la siguiente, no quiero olvidarme de decir que normalmente estas categorías funcionales se llaman clases cerradas porque el inventario de estos elementos, por ejemplo, preposiciones, conjunciones, determinantes o pronombres, siempre es una clase cerrada con un número más o menos escaso de elementos y que normalmente no crecen indiscriminadamente, ¿sí? Difícilmente creemos un nuevo artículo o una nueva preposición. Bien. Ahora bien, dijimos que el objetivo de los estudios morfológicos es identificar y caracterizar las unidades mínimas que estructuran las palabras y explicar los procesos morfológicos regulares. Por eso, las irregulares suelen presentarse como un problema para estos estudios. Por ejemplo, los casos de las raíces verbales irregulares, ¿sí? O ciertos morfemas fosilizados. Fíjense ustedes que tienen palabras como construir, destruir, instruir, que hacia primera vista parecen relacionadas entre sí, pero si uno busca aquello que tienen en común, encontramos una raíz stru, que en realidad ya no significa nada en español, que no podemos asociar a un determinado significado. Es un morfema fosilizado que aparece allí en esas palabras, pero que no podemos asociar a ningún significado actualmente vigente o productivo. Hay también, por ejemplo, procedimientos no productivos de invención de palabras, por ejemplo, lo que se llama blending léxico, que es mezclar dos palabras y producir una nueva como en alcorexia, ¿sí? Que es una mezcla de alcohol y anorexia y significa aquellos casos en que alguien restringe la ingesta calórica en comida para poder beber más. Por ejemplo, o docudrama o amigovio, que es esta especie de mezcla entre amigo y novio, ¿sí? Casos que no obedecen a formas regulares de derivación. Bien, ustedes pueden profundizar todos estos temas en las lecturas obligatorias que están indicadas en el programa y aquí en esta que vamos a indicar también en el aula y que están indicadas aquí en esta diapositiva. Nada más.